esta, esta canción tan hermosa sobre María Magdalena. Y podemos ver a través de este canto cómo la Magdalena, que se encontró en un momento determinado de su vida con Jesús, eh, se convierte luego en la primera testigo de la resurrección. Y qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor hace florecer allí donde tal vez no hay eh, tierra fértil para florecer, pero Él es el que hace florecer la gracia. Donde sobreabundó el pecado, ¿verdad? Ahí mismo sobreabunda la gracia de Dios. Vamos a leer el capítulo 8 de San Juan, que es el que nos toca para comenzar el día de hoy. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir haciendo exégesis de este capítulo, que es un capítulo también sumamente importante por todo el contenido que tiene desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista eh, escriturístico. Vamos a enlazarnos también con algunas frases de la carta a los romanos y también de la primera carta de Juan sobre el pecado. Porque como sabemos, Jesús confronta a los líderes religiosos que le traen a una mujer en adulterio y perdona el pecado de esta mujer, dándole la posibilidad de cambiar su vida, de convertirse. Entonces, vamos entonces ahí a comenzar en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, donde nos dice el Evangelio según San Juan: mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Entonces estamos en un contexto de enseñanza. Va al huerto de los olivos, sabemos que al huerto de los olivos Jesús va a orar, a encontrarse con el Padre, a tener un momento de intimidad profunda con Dios, o sea, un momento de oración. Y después de eso va a enseñar. Es un contexto de enseñanza, entonces tenemos que ver este momento como un momento de enseñanza de Jesús a su pueblo. Y la mayor enseñanza va a suceder en este momento, mientras Jesús precisamente está enseñando. ¿Ok? Escribas y fariseos le llevan a una mujer que la han encontrado en adulterio, sorprendida en flagrante adulterio. Y los escribas y los fariseos se la llevan diciendo: mira, maestro, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. Moisés, según su ley, nos manda que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Acuérdense que los escribas quieren poner a Jesús a prueba, ¿verdad? Quieren decirle a Jesús: bueno, esto es lo que dice la ley, esto es lo que está mandado, ¿qué es lo que tú crees? Como para ver si Jesús de alguna manera les dice algo diferente,
Dicen, bueno, si nos dice algo diferente, entonces él está en contra de la ley. Pero si nos dice que la apedremos, entonces está a favor de matar a esta mujer. Entonces era como ponerlo entre la espada y la pared. A ver, ¿qué dices tú? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Vean qué interesante la respuesta de Jesús. Jesús no responde inmediatamente, Jesús no hace caso a lo que le están diciendo, simplemente él se pone a escribir con el dedo en la tierra para darle nada de importancia. Es como que no me interesa que me pongan a prueba. Dice el versículo 7, pero como ellos insistían en preguntarle, o sea, se ve que ellos querían sacarle de alguna manera alguna información o algo, sobre todo porque acuérdense que empiezan a tentar a Jesús también para acusarlo. Ellos estaban tratando de que Jesús les dijera, no, pues no está bien apedrearla, para que entonces estuviera en desacuerdo con Moisés y allí mismo entonces declararlo como hereje, como anatema en contra de el Moisés. Sin embargo, Jesús se incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Vean, una respuesta sumamente fuerte, una respuesta bastante firme, porque Jesús no está diciendo, sí, hay que apedrearla, no, no hay que apedrearla por misericordia. No, él simplemente se dirige a ellos, dice, bueno, si ustedes la están acusando, si ustedes la están juzgando, pues vamos a ver quién es el que no tiene pecado entre ustedes. Entonces, el que no tenga pecado, que sea el primero en lanzar, ¿verdad?, la piedra. Y después, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. O sea, volvió de nuevo a no hacer caso de la tentación de parte de los fariseos. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno a otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, un aspecto interesante, no quiero que se me pierda, es, vean que en la narración bíblica se nos comenta que empiezan a retirarse, empezando los más viejos, porque supuestamente los más viejos son los que más pecados tienen, pero a la vez los más viejos son también los más sabios, o sea, los que entendieron muy bien el mensaje de Jesús, ellos lo comprendieron desde el primer momento. A doble aspecto. O sea, por una parte que son los más viejos, obviamente tienen más carga de pecado durante toda su vida, y luego ustedes saben que los más ancianos eran los más sabios. Lograron entender a Jesús. A pesar de ser un fariseo recalcitrantes de la ley, en contra muchas veces eh, de, la, de la ley de Dios, de lo que Dios realmente quiere, sin embargo, tienen un sentido de lucidez y entienden el mensaje de Jesús, comprenden el mensaje de Jesús, les golpea incluso el mensaje de Jesús. Y por eso, comenzando por los más viejos, empiezan a retirarse. En el versículo 10 dice Jesús, incorporándose, le dice a la mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Jesús había quedado solamente con la mujer adúltera. Y ella respondió, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. O sea que Jesús perdona el pecado de la adúltera. Y no solamente eso, sino que la invita a la conversión. No solamente un perdón vacío, un perdón
donde, ok, nadie está condenado, yo tampoco, estás en paz, libre. No, Jesús le dice, no peques más. Y esta frase es muy importante, porque la misericordia de Dios trae consigo también la conversión. Nadie puede creerse como que ya simplemente por, o sea, de alguna manera haber adquirido eh, el perdón, la misericordia, no pueden de ninguna manera eh, eximirse, ¿verdad?, de la conversión. No, al contrario. Si Dios te ha dado esa facilidad, esa posibilidad que la da a las personas que Él ama, el perdón es para comenzar en tu vida una conversión. No puede existir el pecado, eh, digamos que de alguna manera se arrepiente y no hace ningún cambio en su vida. Porque de lo contrario nos encontramos ante una realidad donde no hay conversión y se recuerdan que el pecado que no se perdona, ¿verdad? Es aquel pecado que eh, no tiene un sentido de conversión, un sentido de cambio. Cuando vas a confesarte, acuérdense que, y esto es importante, que nosotros repasemos también los pasos de la confesión. Cuando vas a confesarte, tienes que tener en cuenta que una de las características para recibir el perdón es el arrepentimiento, la conversión. De lo contrario, si no hay conversión, no hay absolutamente perdón. El perdón viene a través de la conversión. El perdón viene a través del arrepentimiento. Si tú cometes un pecado y simplemente tú no estás arrepentido, no quieres convertirte, no quieres cambiar, pues ese pecado no se va a perdonar. Porque no es simplemente el pedir perdón por decir, ok, yo pido perdón y ya, no. Es pedir perdón para comenzar una conversión de vida. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, él dice, vete en adelante, no peques más. Es el llamamiento a la conversión. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no camina en la oscuridad, sino tendrá luz de la vida. Y aquí comienza el discurso de la luz de la vida que hace Jesús después de la conversión, porque entra, digamos, a complementar el proceso de la gracia, de la conversión, de la misericordia, con este de la luz, porque Jesús es el que viene a dar la luz, viene a ofrecer el perdón. Y dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les responde, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Entonces decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, a mí conocerían también al Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Jesús le dijo otra vez, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos decían, es que se va a suicidar porque dice a donde yo voy no pueden ir. Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba.
Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les he dicho que morirán en sus pecados, pero si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Entonces le decían, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, desde el principio lo que les estoy diciendo, mucho podría hablar de ustedes y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz. Lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Vean que Jesús se enfrenta ante una situación de conversión profunda de parte de la adúltera, que como ustedes saben es el signo del pecado, pero un pecado que no podemos ver como si fuera un pecado eclatante, como un pecado que fuese el más grande de la historia. Es un pecado como cualquier pecado, ¿verdad? Que cometemos todos los seres humanos, que son pecados. Pecados, pecados. Pero la realidad es que este pecado del adúltero ha encontrado la salvación. Y ha encontrado la salvación porque ha encontrado la misericordia de Dios. Recuérdense que el Dios que profesaban los judíos no es el Dios de misericordia que viene a predicar Jesús. El Dios judío es un Dios vengativo, es un Dios legalista, mira mucho la ley. Y cuando me refiero al Dios, lo pongo entre comillas porque es la imagen que ellos tienen de Dios, no es el Dios verdadero, como sabemos. La imagen de Dios de los judíos es un Dios legalista, es un Dios que no perdona, es un Dios que castiga. Sin embargo, Jesús viene a ofrecernos el amor de Dios a través de la misericordia que Él mismo ofrece, misericordia que Dios mismo ofrece a través del perdón. Y por eso es que el perdón es un regalo tan grande. El perdón es un regalo tan grande. No podemos considerar el perdón como algo banal, como algo sin importancia. El perdón es algo sumamente importante. Y si nosotros cristianos obtenemos el perdón de parte de Jesús, tenemos que sentirnos completamente privilegiados, porque es un don de Él. Hablando del perdón, recuérdense que nosotros, los cristianos católicos, tenemos el regalo de la confesión a través de un proceso que es muy importante, es un proceso eh, sumamente único, es muy único. Y el proceso de la confesión para el perdón de los pecados lleva una preparación. A veces hay personas que van a confesarse sin haberse preparado, simplemente les pasó algo y quieren contárselo al sacerdote como si fuera desahogándose con él. Vamos a desahogarnos, vamos a hablar con el Padre. No, no debe ser un momento de desahogo, no debe ser un momento para conversar, debe ser un momento para vivir una experiencia de conversión profunda que comienza, recuérdense que la confesión lleva consigo 5 pasos muy importantes. Y el primer paso de todos es el examen de conciencia. Hay que hacer un buen examen de conciencia. Hay que hacer un excelente examen de conciencia para poder, ¿verdad? De alguna manera, hacer una buena confesión. Hay personas que dicen,
me levanto y quiero ir a confesarme, porque tal vez, no sé, de alguna manera tuvo una situación en algún momento y tal, y va a confesarse ese único pecado. Sin embargo, antes de hacer una confesión, si uno quiere hacer una buena confesión, primero tiene que hacer un examen de conciencia. Y para hacer ese examen de conciencia, primero, antes que nada, debemos sentarnos delante de Jesús para buscar en nuestro interior cuáles son nuestros pecados, cuáles son mayormente nuestros pecados. Eh, y en, en ese examen de conciencia tenemos que elencar todos los mandamientos. Hay muchos buenos exámenes de conciencia, incluso que podemos encontrar online en las diferentes páginas web. Si ustedes buscan examen de conciencia para la confesión, se van a encontrar muchas preguntas, o sea, examen de conciencia lleno de preguntas muy interesantes, donde te preguntan cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿has faltado a alguna misa? Eh, ¿Has practicado el tarot, no sé, has leído el horóscopo, etcétera? Preguntas tan sencillas como esas hasta preguntas un poquito más complejas. Y digo son complejas porque a veces cuando uno hace un examen de conciencia piensa en las cosas más elementales, pero hay muchas cosas que también son de omisión. Acuérdense que existen los pecados de omisión, no solamente el pecado de palabra, de obra, sino que hay también pecados de omisión. Entonces hay unas preguntas muy interesantes para hacer un examen de conciencia bueno, profundo, donde vas haciendo las preguntas y te vas contestando. Incluso hay algunos penitentes que yo los he visto que han llegado a confesarse conmigo con una lista. Y digo, este ha hecho un buen examen de conciencia. Porque obviamente con una lista puedes hacer un repaso de todo lo que te ha pasado desde la última confesión hasta acá. Y en ese repaso hay personas que anotan, hay personas que llevan su libreta o llevan una hoja y anotan para que no se les olvide. Hay personas que me preguntan, ay, padre, tengo que confesarme si olvidé un pecado, porque me acabo de confesar justo ahora y olvidé. Acuérdense que los pecados que se olvidan quedan completamente perdonados. Nadie tiene que regresar al confesor diciendo, ¿sabes qué? Mira, se me olvidó tal pecado, quiero confesarlo. No. Tal vez en la próxima confesión, si te acuerdas y quieres llevarlo consigo, por una cuestión es más que nada como para que no te sientas mal. Pero no puedes pensar que no fue perdonado, porque sí fue perdonado. Todos los pecados que uno no dice porque se les olvida, quedan perdonados. Los pecados que no quedan perdonados son los que las personas ocultan. Por ejemplo, hay un pecado que si alguien lo quiere ocultar porque dice, no, yo no quiero decirlo porque, oh, qué vergüenza yo decir esto y tal, entonces ese pecado no queda perdonado. Pero si es un pecado que se te olvidó, que simplemente no dijiste, entonces ese pecado queda completamente perdonado. Así que tenemos que siempre tener esa conciencia, no vaya a ser que a veces hay personas que dicen, no, y ahora se me olvidó y vuelvo para allá y confieso un solo pecado, y después, ay, que se me olvidó este otro, entonces tengo que volver de nuevo. Entonces, para evitar eso, es bueno escribirlos. Ir al sacerdote con una hoja donde tú puedes colocar allí todos los pecados que tú piensas que has cometido desde la última confesión hasta ahora, y en ese elenco de pecados es más fácil que no se te olvide, o sea, que te los recuerdes siempre. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Es decir, bueno, si yo en este caso eh, quiero recordarme de todos mis pecados, quiero hacer un buen examen de conciencia, pues sería bueno que yo los anote y yo pueda ir incluso con ese papel a la confesión para sentirme completamente libre de que no he olvidado ningún pecado, de que tengo todos mis pecados en mi mente
y que los puedo, ¿verdad? Confesar ante el Señor. Entonces, primer paso, el examen de conciencia para no olvidarnos de los pecados. ¿Ok? Primer paso, examen de conciencia. Después de hacer el examen de conciencia, viene un segundo paso que es muy importante, que es el dolor por los pecados. O sea, el dolor por los pecados, lo que se llama la contrición. No sé si ustedes se recuerdan, tal vez los más mayores se recuerdan. No es algo tan antiguo, pero sí antiguo porque ya obviamente se usa muy poquito. Pero algunos se recordarán del pésame, ¿no? Ahora ya no se usa tanto porque ahora en muchos confesionarios se reza el yo confieso, incluso con la misa también, y las personas han olvidado el pésame, empezando por los niños del catecismo, que a veces no se aprenden el pésame cuando están preparándose a la primera comunión y la primera confesión. Pero los más antiguos, los más adultos, se recordarán del pésame, ¿verdad? Que rezamos, pésame, Dios mío, por haberte ofendido. Eh, el pésame es, digamos, de alguna manera como el segundo paso, que es el dolor por los pecados, ¿verdad? Eh, el dolor de haber ofendido a Dios. Y por eso es que oramos con el pésame, ¿verdad? Sentir el dolor de los pecados. Después un siguiente paso es el paso del arrepentimiento, ¿ok? Recuérdense que si tú vas y haces un examen de conciencia, tienes que manifestar un dolor por tus pecados, un pésame, ¿verdad? Que te pesa realmente haber ofendido a Dios, que lo sientes. Y por lo tanto también junto con el pésame hacemos el arrepentimiento de los pecados, porque del pecado del cual la persona no se arrepiente no puede ser perdonado. Y aquí viene el ejemplo clásico que yo sé que ustedes me han preguntado, muchos de ustedes me han preguntado, padre, ¿qué pasa con una persona que está conviviendo con otra persona, ¿verdad? Y no se han casado por la iglesia? Pueden comulgar, y yo siempre les digo, no pueden comulgar porque recuérdense que cuando uno va a comulgar tiene que haberse confesado. Y para confesarte, tú tienes que hacer primero, o sea, después del examen de conciencia, antes de confesarte, tienes que hacer un acto de arrepentimiento. Y una persona, pongamos, María y Andrés, están viviendo juntos y van, por ejemplo, a eh, convivir como pareja en todo sentido de la palabra, a vivir juntos bajo el mismo techo, dormir en la misma cama y todo. Y eh, y ellos no están casados por la iglesia. Entonces, no podemos decir, María y Andrés van, se confiesan, comulgan y listo. Como ya se confesaron, pueden comulgar. No podemos decir eso porque María y Andrés no se arrepienten de lo que están haciendo, porque ellos van a seguir conviviendo juntos, van a volver de nuevo a la misma casa donde están viviendo después de la misa y van a seguir conviviendo juntos, entonces no hay arrepentimiento. Por ende, las personas que conviven no pueden acercarse a la comunión porque están bajo el pecado de, en este caso, de impureza, por estar conviviendo con una persona con la cual no están casados por la iglesia, y por lo tanto, como no tienen arrepentimiento, porque obviamente no puede decir María, no, pues ahora Andrés te vas de la casa porque ya ahora sí no vamos a seguir viviendo juntos. Como no hay arrepentimiento, obviamente no puede haber confesión ni perdón de los pecados.
porque no hay arrepentimiento. En realidad la persona no se va a arrepentir, porque la persona va a seguir conviviendo con la otra en su propia casa. Entonces, por eso es que dice a las personas que no se han casado por la iglesia, no se acerquen a a la confesión y a la comunión, porque obviamente no hay arrepentimiento. En el caso que ellos llegue el momento en el cual ya se casen por la iglesia, sí pueden comulgar. O de lo contrario, si se separan y cada uno toma su camino, pues sí puede haber una confesión, porque ahí obviamente puede haber un arrepentimiento de él o de ella, que dice, bueno, mira, estábamos juntos, no estábamos casados por la iglesia, pero me arrepiento de haberlo hecho, no quiero volver a cometer ese nuevo pecado, y entonces de ahí en adelante pues se puede acercar a la comunión. Pero cuando están conviviendo juntos, no pueden. Hay otras personas que dicen, padre, y entonces una chica que tiene su novio y tienen relaciones. Ah, es diferente. ¿Por qué? Si tienes un novio y no están conviviendo juntos bajo un mismo techo o en una misma cama, puede haber arrepentimiento. Puede ser que hubo un desliz en un momento con el novio, tuvieron relaciones, pero no querían hacerlo. Y en realidad pueden ir a confesarse y pueden arrepentirse de lo que hicieron, a pesar de que sean novios, pero ellos saben que tienen la opción del celibato, o sea, de esperar al momento del matrimonio. Pero la diferencia es que un novio y una novia no viven juntos, por lo tanto, si cometen un pecado, es un pecado que puede cometerse hoy y puede incluso borrarse completamente bajo el arrepentimiento, porque no quiere decir que ellos están constantemente teniendo relaciones. Ahora, es diferente a la pareja que ya convive juntos bajo un mismo techo. ¿Por qué? Porque obligatoriamente vas a tener tentación, porque duermen en una misma cama, viven bajo el mismo techo. Entonces, por eso es que cuando es un pecado aislado, un gran moralista que se llama Marciano Vidal, él decía que no es lo mismo el pecado particular que el pecado que es ya institucional o prácticamente una estructura de pecado, le llama Eric. Cuando se crea una estructura de pecado, por ejemplo, el convivir bajo un mismo techo y dormir en una misma cama ya es una estructura de pecado. ¿Por qué? Porque esas dos personas que no están casadas por la iglesia van a seguir durmiendo juntos y viviendo juntos por mucho tiempo. Entonces, se convierte ya en una estructura de pecado. No es un aislado pecado como puede tener unos novios jóvenes que se encontraron y hubo un desliz, un momento de soledad o lo que sea, sino que aquí conviviendo juntos ya ellos tienen una estructura de pecado, porque ellos han dicho, no, ya nosotros vamos a convivir como si fuéramos parejas, como si fuéramos un matrimonio, pero sin tener el matrimonio oficial. ¿Ok? Entonces, vean que es diferente la estructura de pecado del pecado aislado. Entonces, volviendo de nuevo al elenco de los 5 pasos. El primer paso es el examen de conciencia. El segundo paso es el dolor por los pecados, ¿verdad? Me duelen los pecados, siento el arrepentimiento por los pecados. Tercer paso es un propósito de enmienda. Se llama propósito de enmienda, que es un propósito de cambio. Un propósito para cambiar. Generalmente uno siempre hace un propósito cuando hace un examen de conciencia. Pongamos un ejemplo, decir mentira. Ok. Entonces, hago el examen de conciencia. Paso número 1, examen de conciencia. Y en el examen de conciencia me doy cuenta de que he dicho unas cuantas mentiras. Ok. Paso número 1, examen de conciencia. Me di cuenta de que cometí pecado, ¿verdad? De decir mentira. Paso número 2, dolor por el pecado, o sea, siento dolor, siento arrepentimiento, no tenía que haberlo hecho. ¿Ok? Paso número 3, propósito de enmienda, quiere decir propósito de cambio. Entonces, en ese paso 3, se necesita que la persona haga como una especie de
No es una promesa en realidad, porque no la podemos llamar promesa, pero sí delante de Dios hace un compromiso de no pecar más. Y por eso se llama propósito de enmienda. Hace un propósito de enmendarse. Se llama de enmienda porque quiere decir propósito para enmendarse, para enmendar el pecado. Y el paso número 4 es ya la confesión oral, o sea, ir al confesionario, dirigirse al sacerdote y confesar los pecados. Y el último paso, que es el paso número 5, es cumplir la penitencia, que eso lo sabemos todos. Ustedes saben que al ir a la confesión, pues vas a recibir una penitencia. Y esa penitencia, pues uno la debe cumplir. A veces son muy sencillas, a veces son un poquito complejas. Las que son más complejas, pues uno tiene también el derecho de decirle al sacerdote que no se siente en grado como de poder, de alguna manera, diríamos, em, digamos que si tú, por ejemplo, estás delante de un sacerdote que te pide una penitencia muy grande, no creo yo que lo hagan, pero bueno, puede pasar. Tienes tú el compromiso de decirle, Padre, yo esta penitencia no puedo cumplirla. Hay gente que me han dicho, Padre, es que un sacerdote me dijo que yo tenía que hablar con esa persona con la cual estábamos eh, alejados, pero es que yo no puedo porque hay situaciones psicológicas que yo entiendo que son a veces difíciles para cumplir una penitencia de tal grado. Y hay a veces penitencias que son fuertes. Yo sé porque me han comentado, no porque yo no me gusta yo poner penitencias así, pero sí las he escuchado a algunos feligreses que dicen, el padre tal que me puso tal penitencia, que tengo yo que hablar con tal persona, reconciliarme con ella, cuando a veces son situaciones difíciles, porque la otra persona no te va a escuchar, porque la otra persona está encerrada en su mundo, porque hay situaciones de heridas emocionales que no conviene destaparlas, etcétera, etcétera, muchas situaciones. Entonces, tú estás en tu derecho de decirle al sacerdote, Padre, esta penitencia no la voy a poder cumplir. Definitivamente, no me pida algo como eso porque no voy a poder. Y el sacerdote debe cambiarle la penitencia. ¿Ok? Yo generalmente suelo escuchar también incluso penitencias que no son tan graves, tan difíciles, como, como esta verdad que les comentaba de algunas personas que no se hablan y que el sacerdote manda que se hablen o que hagan las paces. Es difícil a veces. Y se requiere otro tipo de penitencia para poder en un futuro lograr esta. Recuérdense que no podemos comulgar hasta que no hayamos cumplido con la penitencia, entonces por eso es importante que comentarle al sacerdote que haga una penitencia, que ponga una penitencia más asequible, más fácil. No porque sea fácil, sino porque sea efectiva, porque se pueda lograr. Entonces, paso número 1, examen de conciencia. Paso número 2, dolor por los pecados, arrepentimiento por los pecados. Paso número 3, propósito de cambio, proponer cambiar. Si por ejemplo es una mentira, dice, bueno, a partir de ahora yo no quiero decir mentira. Ese es el propósito de enmienda, el propósito de cambio. A partir de ahora ya, yo quiero hacer de esta otra manera, ¿ok? Para alejarme del pecado. ¿Ok? Cuarto paso es la confesión oral, o sea, ir al sacerdote, confesarse. Y el paso número 5 es cumplir la penitencia que el sacerdote te haya encomendado. Bueno, yo creo que he hablado bastante sobre la confesión, no quiero tampoco alargarme mucho para darle oportunidades también a ustedes a que hagan algunas preguntas. Voy a ir al chat porque sé que hay muchas preguntas acá. Disculpe, padre, una vez a mí me preguntaron si uno se confiesa, se arrepiente de corazón y ha cometido un pecado grave,
como ese día me dijeron como el aborto? Esta es una buena pregunta. Dios si lo perdona a uno, yo a esa persona le dije que si Dios la puede perdonar y que fuera donde un sacerdote, porque ella me decía si yo sabía que era pecado grave y lo hice, yo le dije que Dios es más grande, su misericordia que un pecado. Dígame, padre, le dijo lo correcto a esa persona. Sí, tú le dijiste lo correcto. Obvio que la misericordia de Dios siempre va a ser mucho más grande que cualquier pecado, por más grande que sea. Los pecados de aborto son pecados que no todo sacerdote puede perdonar. Fíjense, son pecados bastante complejos. Hay sacerdotes que la Santa Sede, el Vaticano y el obispo les da el permiso, porque acuérdense que lo que es el aborto es un pecado que solamente lo puede perdonar el obispo, pero el obispo le da la facilidad a algunos sacerdotes, sobre todo cuando hay confesores en las catedrales, generalmente ellos sí pueden perdonar el pecado del aborto. Cuando hay algunos que están muy cerca de el obispo, o sea, de alguna manera el obispo tiene una cercanía con ellos, los prepara para eso y los tiene, porque obviamente el obispo no podría atender a todas las personas que se van a confesar cuando hayan cometido un aborto. Aunque no es algo que se confiese muy a menudo, pero bueno, puede pasar, no está el sacerdote muchas veces preparado eh, para poder perdonar este tipo de pecado. Entonces es por eso que se recomienda ir con algún sacerdote que sea confesor de la diócesis, o sea, que sea confesor a nivel diocesano, o de todos modos confesarse con el párroco, a ver si tiene también, hay algunos párrocos que tienen esa digamos, esa posibilidad de perdonar ese tipo de pecado, porque se lo ha dado, ese permiso se lo ha dado la Santa Sede o el obispo diocesano. Entonces, ellos sí pueden hacerlo, pero no todos, no todos. Hay muchos que realmente no pueden. Hay muchos que realmente no pueden. Los sacerdotes de mi congregación, la congregación de los salesianos, sí tienen esa posibilidad y de hecho lo ha dado la Santa Sede, el Papa, sobre todo por aquello de San Juan Bosco, que era un gran confesor y confesaba a los jóvenes. Y para eso entonces, como confesores de los jóvenes, se le da ese privilegio a algún tipo de sacerdotes. Le dijiste muy bien, yo creo que le dijiste muy bien que la misericordia de Dios es muy grande y le dijiste que bueno, vete con un sacerdote. Yo solamente lo que agregaría es y cerciórate de que ese sacerdote pueda perdonar el pecado. Claro, si no lo puede hacer, él mismo te lo va a decir, pero bueno, que si es un pecado tan grave como ese, es bueno que la persona vaya con un confesor de la catedral, porque va a ser más fácil que encuentre allí un sacerdote que pueda perdonar ese tipo de pecado, para que no tenga que hacer confesión dos veces, sino solamente con una, porque yo sé que a veces es muy duro para las personas que han cometido ese pecado grave y tienen un arrepentimiento muy grande y un sentimiento muy profundo interno, entonces se necesita que vaya directo con la persona adecuada. No vaya a ser que va con un sacerdote que no puede perdonar ese pecado, lo manda con el otro. Entonces hay que revivir de nuevo las dos cosas. Muchas de esas personas lloran muchísimo por arrepentimiento, entonces es bueno que vayan directamente con la persona que le puede perdonar ese pecado. O sea, no que le puede, sino que va a darle la absolución. Una pregunta directa de Facebook. Padre, y en el caso de novios que deciden tener relaciones durante el noviazgo. Mira, los novios que deciden tener relaciones durante el noviazgo, que son muchos, porque obviamente en la actualidad son muchos, ellos saben que están cometiendo pecado y mientras tengan relaciones, obviamente tienen que confesarse. Ahora,
Si se convierte en algo constante, porque hay novios que, no sé, pongamos, hay novios que ya van y se quedan en la casa de la noviecita o del noviecito y se quedan a dormir y obviamente ya es una cosa constante, ya se sabe que van a entrar en una estructura de pecado, entonces se les recomienda hacer lo mismo que los que están casados, o casados por lo civil y que no están casados por la iglesia y que conviven juntos en una misma casa. Hacer lo mismo, abstenerse de la confesión y de la comunión hasta que ellos puedan resolver la situación y casarse. Ahora, si son novios que decidieron tener relaciones, pero bueno, pueden haber caído en un pecado y después arrepentirse y luego vamos a hacer un... Hay muchos novios que hacen los votos de castidad antes del noviazgo, antes del matrimonio, perdón, durante el noviazgo y son opciones muy bonitas que yo encuentro muy bien, sobre todo de parte de los jóvenes. Eh, y claro, si pueden confesarse, arrepentirse y hacer su voto de castidad hasta el matrimonio, pues perfecto, genial. Ahora, si como tú dices, ellos decidieron tener relaciones, no una sola, sino mm, todas las que puedan tener, entonces ya es una estructura de pecado, ya es como si estuvieran viviendo bajo una misma casa, entonces tienen que abstenerse de la comunión, no deben confesarse ni comulgar porque ya ellos cayeron en una estructura donde ya ellos no se arrepienten de lo que han hecho, sino que al contrario, ellos saben que van a volverlo a hacer y a repetirlo constantemente. Muy bien, vamos entonces a dar la opción ahora de comentarios, preguntas, comentarios, eh, dudas, no sé, lo que quieran compartir. Vamos a dar un tiempo ahora para compartir entre todos. Voy a darles la opción de reactivar los micrófonos para que podamos compartir entre todos. Entonces ya les di la opción de compartir, reactivar los micrófonos. Padrecito, Sí, adelante. buenas tardes, padrecito. Vea, yo tengo una confusión y una pregunta para que me saque usted una aclaración sobre esto. Me voy a regresar al principio donde nos hablaba usted del libro de San Juan, capítulo 1 en adelante. Digo, capítulo 8, versículo 1 en adelante, en donde nos habla de la pecadora y a la vez nos menciona usted María Magdalena. Ahora, mi pregunta es, he estado leyendo en la Biblia y resulta que en la pecadora como que no menciona el nombre de ninguna mujer. Entonces, pero hay muchos, tantos sacerdotes e incluso hasta pastores evangélicos que dicen que fue Magdalena la pecadora, pero en la Biblia no lo dice, sino que entonces estoy observando de que María Magdalena lo está hablando que conoció yo a Jesús cuando fue la muerte de Lázaro. Y la que le lavó con perfume sus pies, ahí está la confusión, ¿sería Magdalena o sería la pecadora? Esa es mi pregunta. Sí, mira, en realidad es una, esto esta pregunta tuya es una pregunta que obviamente se hacen muchos. De hecho, dentro de la historiografía bíblica, nosotros, ¿verdad? De alguna manera hemos estudiado en profundidad quién es esta mujer. María Magdalena es esta misma pecadora que aparece en Juan 8. ¿De dónde sale de alguna manera esta mujer? ¿O quién es, verdad? Y, y de acuerdo a los diferentes evangelios, tenemos que encontrar que a veces se habla del nombre de ella, de María Magdalena, y en algunos lugares no se habla de estas mujeres. Nosotros, por ejemplo, en Lucas nos habla de que a Jesús le acompañaron los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas
de enfermedades y de espíritus malignos. Y se menciona en ese lugar, se menciona a María, que le llaman la Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Eso lo tenemos en el Evangelio según San Lucas. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? Aunque no dice Juan explícitamente que la adúltera haya sido la Magdalena, nos hace pensar realmente que haya sido ella por el hecho clave de que María Magdalena, de hecho lo dice específicamente, María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Claro, 7 demonios no quiere decir que sea precisamente el adulterio o de alguna manera que esté relacionado el demonio con el pecado de adulterio de la adúltera en Juan 8. Pero nos hace pensar bastante en esto, sobre todo porque no sabemos de dónde viene esta María Magdalena de la que nos habla el Evangelio, dónde se aparece esta, digamos, este exorcismo de María Magdalena a la cual la habían curado de 7 demonios. Y entonces, claro, nos hace pensar que de alguna manera llegó a Jesús. Claro, no está explícito en el Evangelio según San Juan, que es el que habla de la adúltera en especial, pero obviamente la historiografía, como le decimos, ¿verdad? A la tradición, siempre nos ha hablado de la adúltera como María Magdalena, pero no es 100% seguro. A pesar de que en el canto ustedes lo vieron, a pesar de que en muchas ocasiones también hay sacerdotes, incluso hay muchos estudiosos bíblicos que también se aseguran de que haya sido Magdalena, porque no encuentran ningún momento en el cual se haya encontrado con Jesús. Y igual que otros, por ejemplo, como Pedro, sabemos dónde se encontró a Jesús, sabemos dónde se encontraron, ¿verdad? Con Jesús cada uno de los personajes más famosos de la Biblia, que Pedro, los discípulos, etc. Sin embargo, de María Magdalena no sabemos cuándo se encontró y nos habla, sin embargo, de la curación de estos demonios. No sabemos si era una persona poseída o si que realmente se estaba refiriendo, en este caso, ¿verdad?, a la conversión que ella hace en Juan capítulo 8. Pero bueno, sí, la cosa es que María Magdalena sí era una mujer que tenía 7 demonios, porque eso está muy claro en la Biblia. Lo que no sabemos si esos 7 demonios correspondían a esta realidad de adulterio en la cual ella vivía. Si yo decía Sí, sobre, perdón, padre, yo sí, decía sobre también el otro asunto, en que la Biblia en ningún momento menciona que María Magdalena era prostituta, pero por los 7 pecados capitales podrían que hubiera sido eso, aunque en la Biblia no lo dijera, ¿verdad? exacto, exacto. Sí, hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia. Incluso en la Biblia no aparece que Jesús murió a los 33 años, ¿verdad? Que todo el mundo dice a los 30 se fue a la vida pública, pasó 3 años y a los 33 muere. Pero todo el mundo dice que Jesús murió a los 33 años. Y es algo que ha salido por estudios, por obviamente tradiciones, pero no es que aparece exactamente a los 33 años murió Jesús en la cruz, bla, bla, bla. No, la cosa es que hay una especie, digamos, de estudio muy interesante hecho a través de los años, incluso los años que pasa Jesús. Por ejemplo, se calcula mucho con lo de las Pascuas. ¿Cuántas Pascuas celebró Jesús? Se cuentan a través de los evangelios que hayan sido 3 Pascuas, por eso es que se hablan de 3 años de vida pública de Jesús, porque 3 veces se menciona la fiesta de Pascua, por lo tanto tiene que haber pasado como mínimo 3 años. Pero ya lo otro es tradición, la realidad es que es tradición, igual también lo de los magos, ¿verdad? Que siempre les llaman los reyes magos. Y, ¿verdad? En la Biblia lo que nos habla es los magos del Oriente, pero no nos dice que hayan sido exactamente reyes. Toda una serie de cosas que sí, por analogía se pueden como
pensar, pero no es que haya una exactitud donde dice, no, sí, era María Magdalena aquella adúltera. Muy bien. ¿Alguien Gracias. más? Gracias, gracias a ti por la pregunta. De hecho, hay escritos muy interesantes que ustedes pueden, si quieren aprender sobre María, que están precisamente en el Internet, escritos muy interesantes sobre ella. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Benedicto XVI que se llama Las mujeres al servicio del Evangelio, donde habla mucho de María Magdalena. Eh, Hay otros escritos también que tal vez no tan importantes como este del Papa, pero también hay escritos muy importantes sobre María Magdalena en algunas páginas de la iglesia, eh, donde se habla de ella, habla de la conversión, donde se habla precisamente de muchos aspectos interesantes que podemos leer y aprender también sobre esta mujer a la cual se le atribuyen también muchas cosas. Eh, muchas, muchas de los aspectos de tradición a veces no están escritos en la Biblia, pero tienen también un fundamento histórico. Eh, hay sitios web completos dedicados a María Magdalena en su totalidad, de estudios hechos sobre esta figura y la tradición de la iglesia. Yo creo que es muy bueno que los leamos y que tengamos también el acceso a esa información. Pero sí, la realidad es que si van a ustedes a, a buscar en la Biblia, no es explícito, no es explícito que nos hable precisamente de María Magdalena, pero sí de alguna manera como le atribuyen algunas otras cosas, la adúltera en Juan 8, también algunos la atribuyen a María de Betania, la hermana de Lázaro, y otros también la atribuyen a la persona, a la mujer que unge los pies de Jesús y que los enjuga con sus cabellos. Eh, pero a pesar de que el nombre de la Magdalena no aparece en ninguno de estos tres acontecimientos, hay mucha gente que la asocia como si fuese la misma, por una cuestión, yo creo que de identificación, a pesar de que no sea el mismo personaje, puede que no lo sea. Yo estoy seguro que en la mayoría de estos casos no será la misma, pero de hecho algunos aspectos hacen pensar en estos tres personajes. En María la de Betania, en la adúltera y también en la mujer que enjuga los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su cabello. Esa era la otra pregunta que tenía, padre. Usted me la sacó ahorita. Se refiere a que la mujer adúltera es porque era casada y sabemos que María Magdalena no lo era. Exacto, Por eso ahí está la cosa. exacto, exacto. Aunque adulterio no era solamente el casado. En aquella época, adulterio podría ser una mujer no casada pero que la hubiesen encontrado teniendo relaciones. Recuérdense que ahora en la actualidad, pues adulterio es quien está casado, pero para aquella época no, aquella época era mucho más fuerte y cualquier mujer que de alguna manera
no estuviese casada, no podía tener relaciones con ningún hombre, porque de hecho ya estaba cometiendo adulterio. A pesar de que no sea el adulterio que nosotros conocemos, estaba cometiendo el pecado del adulterio. Porque acuérdense que si el hombre era adúltero, la culpable era la mujer, no era el hombre. Recuérdense que no hay un hombre que sea en la Biblia acusado de adulterio, de ninguna manera. Y obviamente tiene que haber habido muchísimos casos, pero quien era culpable era la mujer. O sea, en este caso sí, lo que tú dices tiene sentido que podría estar casada, pero podría también no haberlo estado. Eso sí es algo que todavía no podemos asegurarlo de ninguna manera. Lo que sí Pero, es interesante es que de María Magdalena se ha escrito, se han hecho incluso películas, se han hecho tantas cosas, que es muy interesante este personaje. pero como también parece que dice de que una persona soltera, si se entra en una relación con un casado, entonces pasa a ser ella también adulta. Definitivamente. Y más sobre todo si es una mujer. Sí, definitivamente sí. Más aún siendo mujer porque la mujer es la que tiene la culpa. Pobre mujer. Ujú. Sí, 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 lamentablemente. Incluso en la actualidad yo he visto muchos casos donde hay veces que hay mujeres que son acusadas como diciendo, la culpa es tú porque andas, no sé, vestida de tal manera, con descotes y no sé qué tal, que provocas a los hombres. Y entonces, y ves que es una mentalidad muchas veces machista que tienen a veces las mismas mujeres, porque son las mismas mujeres que a veces ellas mismas, sin darse cuenta, están como Criticando. culpabilizando, exacto, y criticando a otra mujer cuando si el hombre hace lo que hace, la culpa es suya. Aunque la mujer haya un descotada, bueno, puede que tal vez ella pueda vestirse de mejor manera, pero no es que ella sea la culpable. Culpable es el que comete el acto y obviamente en eso hay que ser muy claro, sobre En todo para... una, en una iglesia pasó en una misa algo así semejante. Llegó una señora muy hermosa, por cierto, y llegó de minifalda. Y en la hora de la Santa Comunión, todos los hombres no se iban a la línea de la comunión por estarla viendo a ella. Entonces, en la comunión se veía que estaba ahí Satanás molestando para no recibir la comunión, porque todos estaban bien distraídos y hasta el padre les llamó la atención y les dijo que dejaran de ver lo que era del demonio y que se pusieran a ver lo que era Cristo Jesús. Claro. Les pegó una gran regañiza y hasta ni quiso dar la comunión ya. Ujú. Sí, definitivamente. Sí, a veces hay situaciones de esas, sobre todo en la Santa Misa. Muy bien, ¿alguien más que quiera algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches, padre. Hola, hola, Un- buenas noches. una pregunta, tengo una duda. Sí, Tengo una situación, en caso de estar casado civil, pero que no estén conviviendo, porque tal vez es por un negocio o algo, no se puede confesar ni comulgar, pero no se está conviviendo. a ver, no entiendo. ¿Cómo dices que un negocio? No O entendí. sí, en caso de estar casado civil, Ajá. pero no se convive, pero uno se está casado tal vez por dar papeles a otra persona para que pueda viajar para ese país. No es. No, no. Si es una persona que está casada civilmente, bueno, hay pecados diferentes también, que hay pecados de ¿cómo diríamos? De falsificación de documentos y todo eso, porque son mentiras. Pero a nivel del pecado como tal, o sea, del, de lo que es el acto conyugal, si son personas casadas simplemente para dar unos papeles o lo que sea, no es,
no están en una estructura de pecado, porque están casados, pero están casados siempre por un convenio de papeles y tal, pero no hay una convivencia. Disculpe, padre, lo que pasa es que yo no sabía eso. Yo antes confesaba y comulgaba, pero luego me casé así, civil. Luego me fui a confesar, ya no me quisieron dar ya la absolución y no, desde ahí no he podido comulgar ni confesar. Puede que tal vez cuando le dijiste al sacerdote, le dijiste que estabas casada civilmente y él entendió como que estaban conviviendo. No, yo le dije que no convivíamos, que él está en el otro país, yo estoy otra vez y tampoco he convivido y no me dejó ahí. Y eso tengo yo esa duda y ese dolor que no puedo, porque yo casi hago por ayudar, porque tampoco es un negocio, es por una ayuda, Claro, pero yo me siento tan mal que no puedo claro, y no sé hasta cuándo. claro. No sé, tal vez yo te recomiendo que vayas con otro confesor. Tal vez te tocó uno que no, tal vez no entendió, o si entendió, tal vez fue un poquito intransigente y pensó que tal vez habría una unión desde el punto de vista incluso también sentimental, sexual. A veces son uniones simplemente por cuestiones de papeles y eso. Yo creo que es bueno aclararlo, decirlo al sacerdote y tal, eh, y obviamente, bueno, pues confesarse tal vez el tipo de pecado de fraude, lo que sea que uno haya hecho. Lo que pasa, me dijo que era como un escándalo, hacía como un pecado, como Tienes escandalizar a la gente. razón, pero claro, tienes razón porque obviamente si tú estás casado con una persona a niveles de escándalo, o sea, que se conoce, que se sabe que estás casada con él, porque obviamente en estos casos, aunque sea por papeles, hay que hacer siempre una boda, una foto, una esto y lo otro, y la gente lo sabe, y tal vez él piensa, bueno, la gente que lo sabe va a ser como un escándalo para ellos porque te van a ver comulgar y van a decir, mira, si esta está casada y tal por lo civil solamente y no está casada por la iglesia, ¿por qué va a comulgar? Y entonces ahí donde tal vez él ve la cosa, que es un escándalo. Por eso yo diría que tal vez podrías ir a otra iglesia con otro sacerdote, porque lo que tal vez algunos párrocos quieren evitar es eso, el escándalo. O sea, el escándalo en el sentido, no es que el escándalo que se va a formar un escándalo, pero el escándalo en el sentido de que se vaya a formar como un chisme. En Cuba decimos mucho eso del chisme, que es la gente te ve y dice, mírala comulgando si ella está casada, que yo la vi, que se tiraron las fotos. O, ves, puede que no suceda, pero el miedo que hay es ese, entonces por ese miedo ellos no dan la absolución, algunos párrocos, y no dan la comunión. Pero si tú vas tal vez con otro confesor, tú le dices la realidad, lo que pasa. Si te encuentras con alguien de un corazón misericordioso, que yo creo que sí lo puedes encontrar, te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Mientras ustedes no tengan ninguna unión desde el punto de vista sexual, o sea, no hay pecado, o sea, no hay estructura de pecado. Pecado siempre hay porque todos somos pecadores, pero lo que quiero decir es que no hay una estructura de pecado por la cual tú tengas que decirle a una persona, no, no te puedo dar la absolución porque no hay arrepentimiento. No, pues que aquí no hay una estructura de pecado para que haya entonces en este caso el arrepentimiento. Por eso yo yo considero que tal vez él lo hizo por miedo, si tal vez es un párroco, donde hay una parroquia donde te conocen, entonces él diga, bueno, pues si la conocen a ella, van a ver la que está comulgando y ella está casada por lo civil, y otros van a decir, pero yo también estoy casado por lo civil y quiero también comulgar. Entonces se forma el escándalo, ¿ves? Que es lo que ellos quieren evitar. Pero si te vas a otra parroquia, yo creo que no haya problema ninguno. Te puedes confesar y te puedes comulgar y simplemente le hablas la realidad. Estamos casados civilmente, pero es un convenio. Es un convenio como quien hace un convenio de una venta de una casa, por decir, ¿no? Me voy a casar con no sé quién porque, qué sé yo, le voy a traspasar una casa o una propiedad o qué sé yo. No hay una estructura de pecado. Puede haber una cuestión de fraude, lo que quieras, sí, no sé, ya ponerse a analizar demasiado el detalle, no creo que sea el caso, pero tal vez podría haber ese tipo de pecados, pero son pecados que no son estructurales, no son pecados que tú dices, bueno, mientras estás casado, qué sé yo, pues no, porque no hay una estructura, como por ejemplo los casados que sí van a tener intimidad constantemente, que van a estar en una estructura obviamente de pecado sin casarse por la iglesia.
Pero yo te aconsejo eso, te aconsejo irte a otro lugar, tener otra perspectiva, tal vez, no sé dónde vives, porque claro, obviamente hay ciudades muy grandes donde es muy fácil hacerlo y hay ciudades muy pequeñas donde Yo solamente. soy de acá de Connecticut, Danbury. Bueno, pues ahí yo creo que es más fácil encontrar porque son generalmente ciudades grandes donde hay más facilidades de encontrar, de Sí, encontrar. gracias, padre. Lo que pasa es Padre, que yo estoy con ese dolor y esa duda. He pasado hasta que ahorita lo escucho. He estado siguiendo siempre, pero que me disculpe porque yo tengo, a veces no tengo mucho tiempo, pero son a veces unos últimos momentos, pero me queda en la mente. Y ahorita también escuché eso, corrí y digo, "Guau, me voy a zafar la duda porque he tenido ese dolor, ya voy como no creo que 6 meses, un año ya con ese dolor que no he podido confesar porque me negaron y me quedé Claro. así. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. De nada, de nada. ¿sabe, padre? ¿Sabe, padre? ¿No será que tal vez lo que le pasa ahí a la hermana no era por ser una mentira pública? Mm, Porque es como mentirle al Estado, al gobierno, ¿no? sí, por eso es que te digo que tal vez ese sacerdote lo haya visto desde esa perspectiva del fraude, ¿no? Pero ya eso no entra dentro de que porque estén casados por lo civil no puedes comulgar, ¿me entiendes? Ya eso caería dentro de otra cosa. Y es que ahí hay mucha tela por donde cortar, porque entonces ahí podría decirlo también una persona que entró a trabajar mintiendo y creándose un currículum, por ejemplo, diferente al que realmente es. Y ahí donde entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿será que mientras conserve ese trabajo seguirá siendo una mentira pública y seguirá siendo un fraude público? ¿O podría la persona confesarse a pesar de que no va a dejar ese trabajo por X motivo? Yo creo, por eso es que yo creo que es mejor dejárselo a un confesor que te haga una valoración, pero no que sea el párroco, porque mi idea es que va más por la imagen pública de la que la gente sabe que están casados civilmente y eso pueda crear un escándalo, que es lo que siempre pasa con los casados por la iglesia, o sea, por los casados civiles que no se casan por la iglesia, que crean un entorno de escándalo en una parroquia y los párrocos tienen un poco miedo de eso. Pero si vas con alguien que sea imparcial, o sea, que no es en tu parroquia, sino que es imparcial, una persona que no te conoce y tal, yo creo que pueden valorar, porque ya te digo que en eso, si vamos al piñolo, pues sí, pecados hay donde sea y estructurales hay donde sea, porque incluso hay personas que, a pesar de que dicen una mentira una vez y nunca más dicen, hay otros que son mentirosos y tienen una estructura de pecado, de mentira. Entonces, si lo vas a poner ahí, entonces ya nadie podría comulgar en el mundo. Pero pero yo creo que hay que analizarlo en detalle, o sea, tal vez mirar qué fue lo que hizo que esa persona lo hiciera, qué situación actual ahora, a quién podría perjudicar, porque acuérdense que el pecado siempre eh, tiende a perjudicar a una persona o un grupo de personas. Si eso lo puede hacer, entonces tal vez habría una estructura de pecado allí, o tal vez realmente no lo hace, tal vez no hay un daño hacia otra persona, sino que simplemente es una manera, no sé, porque ya estoy hablando ya de algo que no sé, por eso es que el confesor generalmente hace esas preguntas, indaga un poquito más para ayudar a la persona. Pero yo creo que la mayoría de estos casos, eh, cuando hay un pecado estructural, es cuando las personas están conviviendo juntas y obviamente hay una estructura de pecado. Si no, de lo contrario, yo creo que es incluso, pues, de alguna manera, pues, se pueden arreglar. O sea, se puede llegar incluso a un acuerdo para que esa persona no se mantenga siempre alejada de la comunión, cuando yo creo que la comunión es un alimento espiritual que no nos debe faltar de ninguna manera y siempre hay que buscar la manera de poder comulgar, porque todos somos pecadores. Bueno, esto de la adúltera yo creo hoy viene como anillo al dedo. El que no tenga pecado que tire la primera piedra. Creo que nadie puede tirar la primera piedra, por lo tanto todos somos pecadores. Lo que hay que evitar en las estructuras de pecado es lo que sí siempre se ha dicho en las parroquias, es el escándalo que puede crearse, porque obviamente, no sé, tú te encuentras un niño que por ejemplo, o un adolescente sabe que hay una pareja que no se ha casado por la iglesia y después yo tampoco lo voy a hacer, porque al final pues están casados
por lo civil solamente y no están casados por la iglesia, pero sin embargo comulgan, entonces yo también. Y ese es lo que quiere evitar un párroco en su parroquia, que haya ese tipo de escándalo. Mira, estos no están casados por la iglesia y comulgan, estas personas están conviviendo y pueden comulgar sin problema ninguno, entonces eso es lo que crea un poquito. Porque al final pecado hay en todas partes, y pecados se cometen en todas partes, y fraudes y de todo, ¿no? En todo sentido. Y yo creo que ante eso, pues hay que llevarlo a la confesión para ver cuál es la solución, cuál es la enmienda, porque acuérdense que siempre en los pasos de la confesión tiene que haber un arrepentimiento, una enmienda, un propósito. Y bueno, quién sabe si conversando con el confesor, pues pueden llegar de alguna manera a alguna solución que pueda ayudarte a comulgar sin tener, ¿verdad?, que dejar a Jesús a un lado, o la comunión, ¿verdad?, que es tan importante como alimento espiritual y resolver el problema. Muy bien, Gracias, Padre. de nada. Entonces, yo creo que el tiempo ya se nos ha ido bastante, ya sí, estamos ya en la fase final, ahora nos tocaría de alguna manera continuar, proseguir con el Evangelio según San Juan en los diferentes aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Voy a darles la bendición para que Vanesita les dé los avisos y bueno, espero que también ustedes hoy reflexionen sobre este Evangelio y puedan también cada uno pues reflexionar y pensar en sus propios pecados y cómo poder convertirnos cada vez más a Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche todos. Gracias, Padrecito.